Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este taller el día de hoy que hemos llamado ¿Qué es la PTU y cómo calcularla? Empezamos con el contenido de que vamos a estar platicando esta tarde, empezando con la definición de qué es el PTU en México, también acerca de lo que nos dice la ley referente a qué es la PTU, cuáles son las leyes que más afectan o debemos tomar en cuenta, el porcentaje que se calcula, las fechas de pago, quién aplica para el pago, quiénes deben pagarlo, quiénes lo reciben, los criterios que debemos tomar para el cálculo, así también el cálculo de PTU y su impuesto. Y de misma manera vamos a hacer el cálculo, vamos a hacer un ejercicio práctico, vamos a ver cómo se calcula en Runa y también tenemos un espacio para resolver las preguntas frecuentes que surgen cuando se realizan este tipo de cálculos. Bueno, empezamos. La PTU en México, de inicio, nos gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué porcentaje de empresas creen que calculan mal la PTU en México? Si podemos interactuar un poquito, me gustaría saber si es un 0%, quizá un 20%, un 40%, 60 u 80%. La verdad es que el PTU es uno de los cálculos que tienen más detalle al momento de realizarlo, entonces suele haber ciertas confusiones referente a la información que se encuentra en Internet, acerca de cómo se deben realizar los cálculos, los porcentajes, etcétera, ¿no? La verdad es que es un proceso con muchos matices, pero que al final del día, pues la ley es muy clara con su proceso. Bueno, del porcentaje de esta estadística nos habla de que un 40% o un más de un 40% de empresas calcula mal la PTU. Y el tema grave o interesante de esto es que no se dan cuenta hasta que llega una auditoría del SAT o la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Bueno, pues el propósito de esta capacitación esta tarde o este taller es que ustedes no sean parte de esa estadística, que ustedes puedan conocer el proceso de inicio a fin y que podamos ir mucho más allá de lo básico y poder pues ver cómo calcularlo correctamente sin cometer errores. Bueno, sin más preámbulos, iniciamos definiendo qué es la PTU. Bueno, la PTU es un acrónimo y viene de la siguiente frase, que es participación de los trabajadores en las utilidades. Eso es lo que significa PTU. Es un derecho constitucional. Esto viene en el artículo 123, en el apartado A, fracción 9 de la Constitución Política de México. Y también viene marcado en la Ley Federal de Trabajo en el artículo 17 y nos hace referencia a que se tiene que partir o repartir una porción de la utilidad que generan los trabajadores en conjunto. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, lo que nos dice la ley. Bueno, algo muy importante que me gustaría aclarar es que la PTU no es un bono. Suele confundirse como una gratificación, como una especie de bono que reciben los trabajadores. Sin embargo, no es lo correcto categorizarlo con este término. PTU no es igual a un bono. Bueno, ¿quién debe pagar la PTU? Esta es la pregunta. Bueno, pues en México, tanto personas físicas como morales deben realizar los cálculos correspondientes de acuerdo a las utilidades generadas, de acuerdo a su declaración de impuestos. Bueno, para meternos un poquito más en materia, ¿qué nos dicen las leyes referente acerca del cálculo de PTU? Bueno, de antemano debemos tener en cuenta dos leyes. La primera es la Ley Federal de Trabajo y también la Ley de Impuestos sobre la Renta. Debemos tener muy claro qué hace cada ley o en cómo nos podemos apoyar de estas leyes para poder realizar los cálculos correctamente. Del lado de la Ley Federal de Trabajo, vamos a obtener todas las reglas que debemos considerar para poder realizar el cálculo correctamente. ¿Quién lo calcula? ¿Cuánto corresponde? Porcentajes, a quién sí se le paga, quién debe pagar, quién no paga, quién no se le debe pagar. Todas las reglas, aquí vamos a encontrarlas en la Ley Federal de Trabajo. En el lado de la ley de ISR, vamos a encontrar el proceso de cómo encontrar la utilidad. Bueno, pues esto lo vamos a encontrar en esta ley, lo que implica lo que va a ser el proceso para dentro de tu declaración, para que tú puedas determinar cuánta utilidad es la que vamos a repartir. Bueno, pero ¿qué porcentaje de la PTU se debe compartir con los trabajadores? Bueno, lo que está estipulado es que sea un 10% de las utilidades generadas por la empresa.
En el artículo 20 de la Ley Federal de Trabajo nos define que se debe entregar la utilidad fiscal, o también conocida como renta gravable, del ejercicio anterior. Es decir, este 2025 se deben repartir las utilidades correspondientes del año 2024, correspondientes del 1 de enero a el 31 de diciembre de 2024. También nos dice la ley en el artículo 128 que en años que hubo pérdida, la empresa no está obligada a compensar estos años, ¿no? Por ejemplo, si tienes 1, 2 años con pérdida y el tercer año tienes utilidad, pues a partir del tercer año empieza a correr el tema de la repartición de utilidades. No tienes que regresar a ver esos primeros 2 años o los años anteriores donde tuviste pérdida. No nos vamos a compensar. Y algo muy importante, quien regula todo este tema de los porcentajes y la PTU es un organismo que se llama Comisión Nacional para la Repartición de Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Este organismo es el encargado de definir cuánto de porcentaje se va a compartir de las utilidades. De acuerdo a la última publicación que se hizo en el Diario Oficial de la Federación en el 2020, se hizo una publicación por parte de la resolución de la Sexta Comisión Nacional, donde se establece que el porcentaje queda en base al 10%. Ese es el sustento que tenemos referente al porcentaje que se va a repartir. ¿Cuánto se paga de PTU? ¿Cuándo, perdón? ¿En qué fecha se debe pagar? Bueno, algo muy importante que debemos tener en cuenta es que se debe pagar 60 días después de la declaración anual. Esto de acuerdo al artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo. Pero hay algo que debemos tener muy en cuenta: las fechas que van a hacer las declaraciones de las empresas. Como bien mencionamos, existen dos empresas o tipos de empresas: las personas morales o las empresas, organizaciones, corporaciones que conocemos, y las personas físicas, personas como tú, como yo, pero que tienen actividades económicas dentro de su catálogo de actividades que tienen registrados en el SAT. Bueno, las personas morales, su plazo máximo para entregar su declaración de impuestos es el 31 de marzo. A partir de ahí vamos a contar los 60 días. Por lo tanto, este primer grupo tiene un plazo máximo para entregar la PTU hasta el 31 de mayo. Esa es la fecha correspondiente. Pero ojo, son 60 días después de presentar la declaración anual. Es decir, si la presentaste con una fecha anterior, un ejemplo, un 15 de marzo, pues de ahí corren los 60 días para tu entrega, que aproximadamente son el 15 de mayo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. Pero del lado de las personas físicas, tenemos que sus declaraciones pueden presentarlas máximo hasta el 30 de abril. Por lo tanto, en el caso de su fecha para pago de PTU, tiene hasta el 30 de junio, es decir, unos días más. Bueno, ahora otra de las preguntas que tenemos que resolvernos al momento de hacer un cálculo de PTU es: ¿quién debe calcular el reparto de utilidad? Bueno, la Ley Federal de Trabajo nos dice que debe ser una comisión mixta, que debe estar integrada tanto en el mismo número de trabajadores como de los patrones. Este grupo, que se va a denominar comisión mixta, son los encargados de determinar y hacer el análisis para hacer la repartición de las utilidades. Pero en la actualidad y en la práctica, hoy en día, quien hace estos procesos es un nominista, ya que tiene toda la preparación, el conocimiento y los antecedentes para empezar a realizar pues estos procesos o estos cálculos. Sin embargo, es muy importante que a la par con recursos humanos o con el área contable se puedan tomar pues algunas decisiones que vamos a ver más adelante referente a qué especificaciones tienen que tomar en cuenta para poder realizar el cálculo correctamente. ¿Quiénes no reparten PTU? Bueno, la Ley Federal de Trabajo nos define que las empresas de nueva creación durante su primer año no están obligadas a pagar PTU. Es decir, si tu empresa nueva en tu primer año tuviste utilidad, en este primer año estás exento a dar la PTU. Empresas de nueva creación que elaboren un nuevo producto durante los 2 primeros años de establecimiento. Es muy importante esto, porque para poder cumplir con esta característica, tiene que ser dentro de esos primeros 2 años. Entonces, te denominan como empresa de nueva creación por este tiempo, pero tu producto también tiene que estar dentro de este periodo. Y algo muy importante: producto nuevo.
¿Quién define qué es un producto nuevo? La Secretaría de Economía. Ellos son, es la organización que está encargada de definir si tu producto es innovador o no. Entonces, ellos tienes que hacer este análisis junto con ellos para que puedas entrar dentro de esta categoría. Siguiente punto son las empresas de la industria de extractiva de nueva creación o en periodo de exploración. Ellos tampoco participan o no entregan la parte de la PTU. También instituciones de asistencia privada sin fines de lucro tampoco participan. Instituciones como el IMSS o instituciones públicas con fines culturales o asistenciales y de beneficencia tampoco participan. Y empresas con capital menor al fijado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esto de acuerdo al artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, todo este grupo de empresas no entregan PTU. ¿Qué pasa si ya se realizó el cálculo y se te pagó, pero tú no estás de acuerdo con lo que se te pagó? Bueno, pues sencillamente, tienes derechos como trabajadores y uno de ellos es recibir una copia de la declaración anual, donde viene toda la información para el cálculo y también hacer tu reclamación o presentar objeciones formales ante el SAT. Entonces, ese es tu derecho. Si tú no estás de acuerdo, quieres saber cómo se calculó o no, quieres saber más información, puedes, tienes derecho a estar informado de esta parte. Ahora, también otro punto muy importante son los plazos para reclamación. Es importante tener en cuenta que es un año para cobrar la PTU a partir de la fecha establecida. Entonces, a partir del 31 de mayo, tú tienes, o del 30 de junio, dependiendo de con quién estés trabajando, pues corre un año para que tú puedas hacer la reclamación de tu PTU. En caso de que se pase este tiempo, todo lo que no se cobre por PTU, por ex colaboradores o trabajadores activos, simplemente se va a utilizar en la siguiente utilidad para el ejercicio que viene, ¿no? Entonces, eso está en los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Quiénes reciben PTU? Bueno, pues simplemente los trabajadores. ¿Qué características deben tener estos trabajadores para poder participar en la repartición de las utilidades? Bueno, primero, son trabajadores que son de planta o que tienen un contrato indeterminado. También trabajadores eventuales que pueden estar por un contrato determinado de tiempo o por un contrato por obra, siempre y cuando tengan mínimo 60 días activos trabajando o más. Entonces, los trabajadores eventuales por obra o tiempo determinado pueden participar en la PTU siempre y cuando cumplan con esos 60 días activos. También todos los trabajadores de confianza forman parte de este cálculo. También los trabajadores de establecimiento. ¿Qué significa esto? Que si tienes una empresa, un corporativo y tienes sucursales en un estado, en otro estado y un tercer estado, todos tus trabajadores participan por igual. Y si tú declaraste impuestos como una sola empresa, como una sola entidad, bueno, independientemente si un estado o otra sucursal generó más o menos utilidad de acuerdo a los números, todos deben participar de manera igualitaria. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Y cualquier persona que pueda comprobar una relación laboral directa contigo, ya sea pues un trabajador que pueda cumplir con estas características. Eso es tenerlo muy, muy, muy presente. Esto está en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo y también hay casos especiales con derecho a PTU. Algo muy importante son las madres trabajadoras. Si bien ellas están en un periodo de incapacidad, sea pre o postnatal, durante este periodo, aún estando ausentes, tienen el derecho de participar en la repartición de utilidades. También todos los trabajadores que estén en riesgo de trabajo, es decir, tuviste un accidente y está catalogado por el IMSS como riesgo de trabajo, independientemente si tienes una incapacidad temporal, debes participar dentro de este proceso. ¿Quiénes no reciben PTU? Bueno, pues vamos a enlistar quiénes no. Primero, tomemos en cuenta lo que son directores, administradores y gerentes generales. Todos ellos no se van a tomar en cuenta para repartición de utilidades. Segundo, son trabajadores del hogar, tampoco participan. Y también cualquier profesional que preste servicios por honorarios, siempre y cuando no exista una relación laboral.
Entonces, eso es muy importante tenerlo. Si esta persona o este prestador de servicios comprueba que hay una relación laboral, entonces ahí tienes que pagarle PTU. Pero si de momento no cumple con los requisitos, pues no le corresponde el pago. También colaboradores eventuales, como mencioné, siempre y cuando tengan este periodo de 60 días activos, ya sean vigentes o no vigentes. Aquí es muy importante tenerlo en cuenta, porque y siempre dentro del periodo del ejercicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nuestro ejercicio es del 1 de enero 2024 al 31 de diciembre y tuviste una baja de un trabajador que ingresó, no sé, el 1 de enero y se dio de baja el 30 de marzo, ¿no? Entonces, este trabajador cumple con los requisitos de los 60 días. Independientemente si es una alta ya muy lejana, le corresponde el pago de PTU. Y también los trabajadores que se dieron de alta recientemente, como en octubre o inicios de noviembre, si contamos y contemplamos los días, también les corresponde el pago de PTU. Es muy importante tener en cuenta. Esto también lo encontramos en el artículo 127. Ahora continuamos. ¿Qué criterios debo tomar en cuenta para realizar el cálculo? Bueno, es muy importante que determinar, pues primero la base de reparto. Bueno, una vez de hacer todos los procedimientos que nos marca la ley de ISR referente a la obtención de utilidades, donde se hacen unas sumas y unas restas, el producto de lo que marca como utilidad se le va a aplicar un 10%, como hemos platicado, y ese va a ser la base, perdón, para repartir. Eso es lo que vamos a tener en cuenta al momento de realizar nuestro cálculo. Ahora, ¿qué variable? Hay unas que debemos tener muy en cuenta al momento de realizar el cálculo. Primero, es que se hace una división por dos partes iguales de ese 10%, y una primera parte la vamos a usar en nuestro cálculo sobre el factor de días trabajados, y otro lo vamos a usar sobre los salarios que devengaron los trabajadores. Esto está en el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo. Y otro factor muy importante que vamos a tener dentro de nuestro cálculo, que debemos tomar en cuenta cuando estemos haciendo números, es que existen límites. La ley, eso fue una reforma que apenas se estableció en 2021 y nos establece dos límites de la siguiente manera. Dice que deben ser 3 meses de salario del trabajador o el promedio de pues las utilidades que se le entregaron durante los últimos 3 años. Y adicional, en la última franja dice que la cantidad que sea más favorable para el trabajador es el que se le va a entregar. Entonces debemos tener en cuenta estas dos variables cuando estamos realizando el cálculo. Bueno, vamos a ver el proceso paso por paso y se los voy explicando pues con mayor detalle, ¿no? El primer paso es que vamos a determinar nuestra lista de trabajadores, nuestra base de empleados, luego la base de los días trabajados y los salarios que vamos a contemplar para el cálculo. También la utilidad que se va a repartir, el proceso de distribución que vamos a hacer, ahorita lo vamos a ver a detalle. También validar los límites que acabo de mencionar y el cálculo del impuesto correspondiente, y por último el neto correspondiente a pagar, hablando de PTU. Bueno, comenzamos. En la base de datos es muy importante que podamos enlistar todos los empleados que cumplan con las características que necesitamos. Es decir, si son colaboradores de planta o eventuales, si son ex colaboradores o están activos, si son de confianza o sindicalizados, si son de diversos establecimientos o sucursales. Y la información que necesitamos es la siguiente: el ID, el nombre, el tipo de contrato, el tipo de empleado, la fecha de ingreso y la fecha de baja para los que se han dado de baja. Necesitamos toda la información completa, porque de aquí vamos a empezar a hacer el análisis de quiénes cumplen con las características, lo que les había mencionado, los eventuales, mínimo 60 días activos, y a partir de ahí vamos a hacer nuestros siguientes pasos. Bueno, el siguiente paso es el 2 y lo vamos a dividir en un primer paso 2.1, que es los días trabajados, y lo que necesitamos es saber cuántos días realmente trabajó cada empleado durante el ejercicio. Y dentro de nuestro conteo no vamos a contemplar ni faltas, ni permisos sin goce de sueldo, ni incapacidades de enfermedad general. Aquí hago una pequeña pausa y para recordar
que ya hablamos que las personas que tienen incapacidad de maternidad y las personas que tienen incapacidad de riesgo de trabajo, ellos sí les corresponde o sí se van a contar como activos estos días. Entonces, estos días no los restamos del cálculo, solo vamos a restar las incapacidades de enfermedad general. Bueno, nuestro segundo paso de este nivel es que necesitamos saber cuánto es el salario acumulado de un año de cada colaborador. Y en esto vamos a sumar lo que son sueldos, incluso días de descanso, periodos vacacionales y festivos. Hago mención de esto porque, aunque dice que son, pues, salarios, o cómo decirlo, periodos activos, si bien los descansos, pues no te presentas haciendo trabajo, tampoco en las vacaciones, ni en el festivo. Sin embargo, para el conteo de acumulado de salarios pagados, sí los contemplamos. También todos los permisos que vengan contractuales. Por ejemplo, algo muy típico en esta sección es para el permiso de paternidad, ¿no? O permiso para casamiento. Entonces, los días que te den libres para realizar estas actividades, pues no se van a restar de tu base de salario. También días para hacer actividades de comisiones sindicales para aquellos trabajadores sindicalizados, también no los vamos a descontar. Y también todo lo que se pague por retroactivo de salario, ojo, de salario y sueldos, lo vamos a contemplar dentro de la base. Lo que nuevamente no vamos a contemplar es faltas e incapacidades de enfermedad general. Ahora, de los salarios hay un punto muy importante. Hay un tope salarial que aplica solamente para los trabajadores de confianza. Y este tope consiste en que vamos a adicionar un 20% al salario más alto de los empleados sindicalizados, o en su defecto, si en tu plantilla o en tu empresa no tienes empleados sindicalizados, a los trabajadores de base. Esto está en el artículo 127, fracción 2 de la ley de trabajo. Pero aquí es muy importante y hago una pausa para analizarlo bien y irnos a mayor detalle de esto. Primero vamos a definir qué es un trabajador de confianza o quién es un trabajador de confianza. La misma Ley Federal del Trabajo, artículo 9, nos dice que un empleado de confianza cumple las funciones de dirección, vigilancia, mando y representación del patrón. ¿Esto qué significa? Que si cumple con estas características, esta persona se considera de confianza. Si no las cumple, se le denomina un trabajador de base. Vamos a poner un ejemplo de algunos títulos de trabajo relacionado a esto. Un contador general de una empresa tiene acceso a información muy sensible de la empresa. Por lo tanto, esta persona, al tener esta representación de mover números, analizar la información, se considera un trabajador de confianza en primera parte. Ahora, tenemos a un coordinador de recursos humanos. Es una persona que se encarga de revisar contratos, revisa si va a haber renovaciones, no va a haber renovaciones, tiene cierta autoridad o dirección referente a la plantilla de colaboradores. Entonces, esta persona también se considera de confianza. Tenemos un almacenista. El almacenista, de cierta manera, es más operativo y él no tiene ciertas decisiones referente ni al material, ni al personal, ni nada. Entonces, un almacenista lo vamos a considerar como un trabajador de base. También otro puesto que podemos considerar a lo mejor puede ser un auxiliar de máquinas, alguien que opere y tenga conocimiento técnico para operar una máquina o algún proceso en particular sin tener como opinión para cambiar la dirección no sé, del personal o de las finanzas o de algo de la empresa. En este caso, también se considera un empleado de base. Entonces, si en tu plantilla no tienes sindicalizados, tienes que hacer una pequeña pausa para analizar las funciones que tiene cada colaborador y ahí determinar si es de confianza o es de base.
Continúo. En el tercer paso, vamos a determinar la utilidad que vamos a repartir. Bueno, eso es muy sencillo. Ya viene en el documento de la declaración anual y nos va a dar la parte de PTU a repartir del ejercicio actual, que es el 10%, y adicional la PTU no pagada del ejercicio anterior. Eso lo vamos a contemplar en una simple y sencilla fórmula donde vamos a sumar ambas partes, PTU del ejercicio más PTU no repartida, y eso nos va a dar el total de PTU que vamos a repartir. Ahora, si bien recordamos, también hay un proceso muy importante. Tenemos que partir en dos partes iguales esta utilidad para hacer nuestro siguiente ejercicio. Es decir, el 50% lo vamos a usar sobre los días trabajados, el otro 50% sobre salarios devengados. Y la fórmula es muy sencilla, solamente tomamos esa porción de PTU a repartir y la vamos a dividir entre dos. Y pues ya tenemos nuestras dos primeras partes, ya tenemos listas las cantidades que vamos a repartir. Ahora viene la distribución y son 3 pasos. El primer paso es que vamos a obtener el factor para los cálculos. ¿Qué vamos a hacer? Pues como les mencioné, tenemos dos partes. Una parte que vamos a dividir por los días trabajados y otra parte por los sueldos devengados. Y la fórmula para por días, vamos a primero tomar esta primera porción y la vamos a dividir entre total de los días devengados de los empleados, de toda la plantilla. Vamos a sumar, si un trabajador trabajó 90, 365, 120, toda esta suma la vamos a sumar y todos esos puntos lo vamos a sumar y lo vamos a dividir entre esa primera mitad. Ahora, con la otra parte vamos a hacerlo la división, pero por la suma de todos los salarios enlistados. Desde el principio hasta el fin, sumamos lo total y lo dividimos por esa cantidad. Bueno, continuamos con la otra parte, el siguiente paso, y es determinar la PTU tanto de los días por sueldos de cada empleado. En este caso, yo voy a tomar para esta primera parte, igual no vamos a hacer dos procesos. La primera parte vamos a tomar el factor de días y lo vamos a multiplicar por los días devengados del empleado. Esto es de manera individual. En la segunda parte vamos a repetir lo mismo, solamente que va a ser con el factor de sueldos y lo dividimos por el sueldo acumulado de ese trabajador, también de manera independiente. Luego, el tercer paso y último para esta parte de distribución, vamos a ver ¿cuál es la PTU que vamos a repartir antes de considerar el límite máximo? En este caso, la fórmula es muy sencilla. Todas estas dos partes que ya calculamos, las sumamos y eso nos va a un total de PTU a repartir antes de este límite. Bueno, de ahí, hablando del límite, nos vamos a ello. Y recordando lo que nos dice la ley, nos dice que va a haber un límite máximo que se va a tomar en cuenta para el reparto de las utilidades, donde se pone en primera parte 3 meses de salario del colaborador y en segunda parte el promedio de las 3 PTU anteriormente pagadas. Y nuevamente hago muy mención de esto, que se va a aplicar el monto que resulte más favorable para el trabajador. Eso es lo que se hizo en la reforma del 2021. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, pues se planificó cuando se hizo esta reforma para que sea una repartición más colaborativa, no reciban cantidades muy grandes, sino que se mantenga un poco más equilibrado. Este es el motivo de esta reforma. Bueno, continuando con el proceso, lo que vamos a hacer es que vamos a primero identificar cuál es el tope que le conviene al trabajador conservar para sus cálculos. Y para esto vamos a usar una fórmula de Excel donde vamos a buscar el valor máximo de esos dos valores, del promedio de las 3 PTU y de los sueldos de los 3 meses. Bueno, teniendo en cuenta esto, el valor máximo es nuestro tope conveniente. Y el siguiente paso es, vamos a buscar cuál es la PTU que al final voy a repartir, la que va a ser antes de impuestos. En este caso vamos a usar una fórmula de mínimo y aquí vamos a tomar este PTU que ya calculamos antes del tope y pues el tope conveniente. Entonces vamos a hacer un análisis de estos dos montos y el valor mínimo es el que vamos a tomar en cuenta. Aquí, ¿por qué usamos mínimo? Pues simple y sencillamente, al tener un tope, si tú generaste una utilidad de 5,000, pero tu tope da 3,000, pues tú no le puedes pagar nada para respetar esta nueva regla que existe en el cálculo. Entonces, vamos a tener que tomar el mínimo de estos dos valores. Entonces, por eso usamos esta fórmula.
Bueno, ya estamos en la recta final y lo que vamos a hacer ahora es calcular el impuesto sobre la renta. ¿Qué nos dice el artículo 93, fracción 14 de la ley 10R? Que en el caso de los PTU, puedes exentar hasta una cantidad de 15 veces el valor del UMA. Hoy en día, el valor del UMA es equivalente a 113.14, multiplicado por 15 nos da una cantidad de 1.697.10. O sea, esto significa que esta cantidad es lo máximo que podemos exentar para nuestros cálculos y usamos el valor del UMA. Bueno, para el cálculo de ISR existen dos procedimientos. Uno es el que está marcado en el artículo 96 de la ley de ISR y el otro es el del reglamento, en el artículo 174. ¿Cuál le conviene? Pues depende mucho del tipo de trabajadores o la plantilla que tengan, ¿no? Yo quiero explicar un poco más gráfico en qué consiste cada proceso. Si bien vamos a ver que esta primera barra que aparece en pantalla son los ingresos de un trabajador, pues por cada ingreso, pues se te descuenta un ISR, ¿no? Que es esta franjita rosita que tenemos aquí. Y obviamente, si recibes menos ingresos, pues es menos ISR que se te descuenta. Por lo contrario, más ingresos, más ISR. Y así durante todo el año. Pero, ¿qué pasa con la PTU? La PTU es una prestación que corresponde por un año, es decir, por todo el tiempo que laboraste. Cada día tú vas adquiriendo o devengando una porción de esa PTU que se te va a pagar en el futuro. Tú no sabes cuánto, pero estás ganando una porción todos los días que trabajaste de ese ejercicio. Entonces corresponde por un año, pero la regla es que no se paga pues al mes o no se paga diario, se paga acumulado en el mes de mayo o de junio, dependiendo de tu caso. Pero al aumentar tus ingresos con el primer procedimiento, pues obviamente, como hemos mencionado, aumenta el ISR. Entonces aumenta tu ingreso, aumenta tu ISR. Y pues esto puede ser un poquito complicado para aquellos trabajadores que tienen pues ingresos fluctuantes, muy variables. Pero con aquellos que tienen fijo durante el año, no reciben nada más que sueldo, pues quizás es un poco más claro porque te pagan la misma cantidad todos los meses, se te descuentan todos los meses la misma cantidad de ISR, un incremento del PTU en el mes de mayo, pues obviamente tu PTU pues va a aumentar tantito tu ISR, pero pues tú vas a identificar pues esa cantidad, ¿no? Este es el primer procedimiento. Ahora, me gustaría mencionarles acerca del reglamento. El reglamento va a aplicar igual tanto si tu procedimiento, perdón, tus salarios o tus ingresos son fluctuantes o es fijo todo el año. Va a ser la misma cantidad. Es decir, si un trabajador que tiene comisiones durante un mes y un trabajador que no tiene comisiones ni bonos reciben la misma cantidad de PTU, la misma cantidad de ISR se les va a descontar. Mientras que con el proceso anterior no pasa igual. Y déjenme explicarles por qué. Dentro del procedimiento para hacer los cálculos de reglamento, nuevamente hace una distribución. De hecho, se saca una parte que se le llama grabado mensual, en el cual consiste en que vas a dividir entre 365 días y vas a multiplicar por 30.4 la cantidad. Es decir, te da un estimado de lo que sería un grabado mensual de esa cantidad de PTU que estás aplicando en ese mes. Entonces, obviamente, te pagan la PTU y te descuentan una porción de ISR. Y como les comento, va a ser la misma si tu salario es fijo o si el salario de tu compañero es un poco fluctuante, ¿no? Esto es muy importante entenderlo. Ahora, ¿cuáles son las desventajas y ventajas de cada procedimiento? Bueno, dentro de las ventajas del primer procedimiento del artículo 96, pues es que es un proceso común, muy fácil de entender, muy fácil de explicar a los trabajadores, es un proceso que ya conocido, mientras que sus desventajas es que se puede descontar de más dependiendo del pues, el ejercicio que se haga. También afecta porque en este procedimiento sí se considera la tabla de subsidio al empleo dentro de sus reglamentos también, y que no es fácil identificar el ISR de la PTU. Un ejemplo, vienen dos colaboradores, recibieron la misma cantidad de PTU,
pongámosle 3,000 pesos, pero a uno les contaste más ISR y a otro menos, para poderles explicarles y mostrarles por qué uno tiene más y otro menos, o explicarles cuántos ISR de cada uno. Es complicado hacer esa separación. Mientras que en el reglamento la ventaja es que es muy equitativo porque se proyecta por todo el año, se divide entre 30.4, que es parte del procedimiento, y es fácil identificar el PTU del ISR, ya que se aplica de acuerdo al reglamento. Eso es muy importante. Y desafortunadamente su desventaja es que es un proceso complicado de explicar a los trabajadores. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta estos pros, estas contras al momento de decidir qué procedimiento van a tomar en cuenta para el cálculo de ISR de sus PTU. Bueno, continuamos. El procedimiento se los vamos a ir mostrando aquí paso por paso. Sin embargo, no me voy a detener mucho aquí. Les invito, en los próximos meses vamos a tener una capacitación sobre ISR y les invito a que se sumen para que puedan verlo en mayor detalle. Pero los pasos son los siguientes. Vamos a sacar pues la PTU grabada, vamos a tomar los ingresos grabados, al cual vamos a denominar ingresos totales. Le sacamos el ISR a esta cantidad y hacemos nuevamente el procedimiento de ISR, pero sin considerar la PTU grabada. Luego, la diferencia entre la cantidad A y la cantidad B me va a dar el ISR de la PTU. Mientras que en el reglamento, el procedimiento son más pasos y empezamos primero, como les comento, de la parte grabada, dividirlo entre 365, multiplicarlo por 30.4, lo cual vamos a llamar la PTU grabada mensual. Y esta cantidad vamos a hacer un procedimiento similar en el sentido que vamos a agregar los ingresos ordinarios y vamos a calcular el ISR de los ingresos totales y el ISR solo de los ingresos ordinarios. Bueno, hacemos una diferencia entre A y B y el resultado va a ser la base para mi tasa efectiva, que para tenerla finalmente porcentaje, lo voy a dividir entre la PTU mensual, que es el del primer paso, y lo multiplico por 100 para que me dé el valor de porcentaje. Y ya este va a ser el porcentaje que yo voy a aplicar a, pues de retención de ISR. Ya finalmente lo que vamos a hacer es que esa tasa la vamos a aplicar a la PTU grabada y me va a dar el ISR del PTU que finalmente se le va a aplicar al trabajador. Y estos son los procesos o pasos de cada uno de estos procesos de ISR. Bueno, al final lo que nos queda nada más es saber cuánto es el monto que le voy a pagar a mi colaborador. Para eso nada más voy a tomar la PTU que he calculado ya después del límite y voy a tomar en cuenta el ISR que he calculado y le voy a descontar eso y eso me va a dar el pago neto que va a recibir referente a este ejercicio de PTU. Es nada más que eso. Bueno, vamos a ver un ejercicio muy práctico, pero me gustaría hacer una breve pausa para leer sus preguntas e ir respondiendo de acuerdo a lo que hemos hablado. Me parece que, a ver, la primera pregunta es de Eric. Y Eric nos dice, ¿qué pasa si una persona laboró 70 días y le dieron 20 días de incapacidad? De F, supongo que es enfermedad. Sí, enfermedad. Bueno, desafortunadamente, si tiene 70, le dieron 20 días, pues al final del día estuvo activo solamente pues 50 días. No está cumpliendo con la regla. La regla es muy clara en la ley y nos dice que deben ser 60 días activos. Entonces, en este caso, al tener esta incapacidad de enfermedad general, pues no le corresponde. Si la incapacidad ya es de riesgo de trabajo, entonces sí entraría. Si es de maternidad, en dado caso de ser mujer, pues también sí entraría. Entonces, eso es lo que, pues, respondería a este caso. Luego, Mario nos pregunta, en los que cumplen el criterio de 60 días y no calculan los 65, ¿se entrega proporcional? Sí, en efecto, porque parte del cálculo, como vimos, se saca como la suma de todos los salarios, pero al final del día, cuando hacemos el procedimiento de manera individual, pues se va a multiplicar por los días trabajados y se va a multiplicar por los salarios devengados de ese periodo que estuvo activo. Entonces, obviamente, no va a ser lo mismo lo que va a recibir, aunque tenga la misma categoría o puesto de un trabajador que estuvo todo el año a una persona que estuvo solo los 60 días activos. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, permítame un momentito para mostrarles
Bueno, este es el ejercicio. Sí, me parece que se muestra. Perfecto. Esta es la calculadora que van a ustedes poder ver en nuestra plataforma de Runa y van a poder ustedes utilizar y ver la información que tiene. Y básicamente la calculadora hace lo siguiente. Vamos a hacer la recopilación de la información que hemos mencionado, la identificación de los trabajadores, su nombre, sus fechas de ingresos, sus fechas de baja, identificar qué tipo de contrato tiene, si son determinados, si son de obra o eventuales, hay que ponerlo aquí, o si son indeterminados o de planta, se le pone aquí también aquí. El tipo de trabajador que son, que puede ser sindicalizado, como mencionamos, de base o de confianza, y también vamos a tener la parte de los sueldos acumulados, lo que les comentaba, todo el periodo que estuvo activo. Por ejemplo, esta persona que tuvo una baja, pues obviamente los ingresos que voy a contemplar es de ese periodo nada más. El de los demás, pues los periodos que estuvo activo. Esta persona, nada más por el periodo que estuvo vigente. Luego viene la parte de los días. Como les comenté, es un ejercicio de 2024, entonces vamos a contemplar como inicio esa fecha y pues vamos a hacer el conteo de acuerdo a su fecha de inicio de contrato y o su fecha, hasta su fecha de baja, dependiendo de cada caso, ¿no? También hay que tener muy en cuenta y tenerlo a la mano el salario mensual del trabajador. Esto para hacer el tema de los topes y también la información de las PTU correspondientes de los ejercicios. ¿Por qué? Porque aquí, como les comento, en la reforma que hubo en 2021, se tiene que considerar estas reglas o estos límites y obviamente tomando el más favorable para el trabajo. Esa es la primera parte, tener toda la información base para nuestro cálculo de los trabajadores y con eso comenzamos. Ahora, ya empezamos de primera mano para el tema de las PTU. Como mencionamos, vamos a determinar cuánto es la PTU correspondiente de tu ejercicio que vas a entregar. En este caso, el 10% es esta cantidad. Y luego la PTU no cobra de los años anteriores. Es decir, aquellos colaboradores que se dieron de baja, generaste su cálculo, pero no se presentaron a cobrarlo o no se presentaron a recogerlo, pues esas cantidades las sumas y las divides o los sumas para el siguiente año. Entonces, en este caso vamos a repartir esta cantidad, la suma de los dos. Luego, como les mencioné, tenemos que dividirlo en dos partes, como menciona la ley, un 50% para el cálculo de días y otro 50% para el cálculo de sueldo. De ahí, de cada porción, vamos a saber el factor, que es lo que le mencionaba hace un ratito. Vamos a dividir esta primera parte por el total de días. Es decir, yo estoy sumando de 273 hasta 67 y la suma de esos días es el que estoy usando para dividir esto. Y eso va a dar mi factor. Es decir, que por día trabajado, cada trabajador puede obtener hasta 103.34 en este ejercicio. Ahora, para el tema de los salarios, por cada peso, pues ellos pueden recibir esta porción, pero el procedimiento es igual, ¿no? Voy a tomar esta porción, lo voy a dividir entre el total de los días que sumaron y esa es la cantidad que voy a considerar como factor por peso pagado. Entonces, ya tengo mi información. Otro dato muy importante que es el que mencioné hace un momento, es que también se debe considerar el salario más alto del trabajador para aplicar el 20% más arriba del salario. Esto para dárselo a los empleados de confianza. Un ejemplo aquí muy claro es que, por ejemplo, este primer trabajador de confianza tiene un acumulado anual de 214,040 pesos de salarios acumulados. Sin embargo, de acuerdo a lo que nos dice la ley, es que al trabajador de confianza yo no le puedo pagar más o no le puedo utilizar más para su ejercicio, más que la cantidad del 20% arriba del salario más alto de sindicalizado. Entonces, en este caso yo tengo dos sindicalizados, al empleado A3 y al empleado C2. Entonces, de estas dos cantidades, yo voy a tomar el salario más alto, que en este caso son los 90,000 pesos, que es lo que vemos aquí, y le voy a agregar un 20%. Entonces, para los empleados de confianza, yo voy a truncar para su cálculo esta cantidad de 109. Eso es lo máximo que yo le puedo contemplar para sus cálculos. Lo mismo pasó con este trabajador. Lo máximo fue 109. Ahora, ¿qué pasa con trabajadores no tengo de sindicato? Tengo puro de confianza y de base.
Bueno, pues la ley nos dice que al no haber sindicalizados, pues vas a tomar el salario más alto de tus trabajadores de base. Como hemos platicado un poquito de esto, o les mencioné hace un ratito, pues va a depender mucho de las funciones. Dependiendo de sus funciones, tú vas a determinar si es de base o es de confianza. Y de acuerdo a esta categorización, tú vas a determinar cuáles de tus trabajadores de base tiene el salario más alto. En este caso es este trabajador. Entonces, para este caso, yo le sumo el 20% a ese salario y ese es el que voy a usar para mi tope. Entonces, analizando nuevamente a los de confianza, este que recibe más en el año, pues lo tengo que topar a esta cantidad de 163,000 y fracción. Pero por el otro trabajador, pues como no pasa el tope, pues le tomo el total que le corresponde, ¿no? Esto es muy, muy importante que lo tengan en cuenta cuando realicen sus cálculos. Ahora, pues aquí ya tenemos los días. Bueno, en base a esto, pues realizamos el ejercicio que les mencionaba. Voy a tomar este factor y lo voy a multiplicar por los días y luego el factor de salarios y lo voy a multiplicar por el total de salarios. Entonces, eso es lo que me va a dar cada uno de estas porciones. La suma de esos dos me va a dar el total APTU que voy a repartir antes del límite, pero antes de eso debo tomar en cuenta lo del artículo 123, facción 8, que nos dice acerca del límite, que puedes entregar al trabajador o máximo 3 meses de su salario, o bien el promedio de las últimas PTU pagadas de los 3 años anteriores. Entonces, para este ejercicio, este trabajador, pues la PTU antes del límite es 66,000 y fracción. Sin embargo, su límite favorable está máximo a 154,212. Entonces, en este caso, este trabajador pues le entregó el todo de lo que me salió de esta parte. Ahora, para aquellos trabajadores donde, por ejemplo, este que tiene 68, pero su tope favorable es 34,000, pues yo aquí lo voy a truncar a 34,000. Entonces, eso es lo máximo que le puedo entregar a este trabajador. Y así consecutivamente, trabajador por trabajador. Aquí, ojo, muy importante, el tema del límite. La ley dice en su último renglón, nos dice que es el más favorable para el trabajador. Eso significa que no tiene que ser el mismo para todos. Tenemos que analizar cada caso y el que aplique para cada trabajador es el que le vamos a aplicar. Bueno, antes de irnos a los impuestos, pues tenemos que sacar cuál es la parte exenta, que hablábamos que era un 15 veces el valor del UMA, es decir, esta cantidad, se la resto a la otra y esta va a ser mi parte grabada. Ahora, si revisamos nuestro ejercicio, de nuestro total de 399,155,2 APTUs a repartir, yo solamente voy a repartir, considerando mis límites, 234,000 y fracción. Pero hay una porción de PTU que se queda sin repartir y esta PTU no es exigible ni transferible para el siguiente año. Lo que se tiene que hacer aquí en estos casos es documentar muy bien tu procedimiento, tus límites, las características que usaste y todo para que puedas sustentar el por qué esta PTU no se está pues tomando en cuenta, ¿no? O esta porción. Entonces, eso es lo que quería comentar esta parte. Luego nos vamos a realizar el cálculo, que como ya les hemos platicado, pues son algunos pasos. Aquí, para no entrarnos a mayor detalle por la cuestión de tiempo, ustedes pueden ver paso por paso lo que hace cada procedimiento y lo pueden ir observando y determinar cuál de las PTU les conviene. Ahora, ya para finalizar, pues obviamente nada más descuentas la parte de ISR y pues te da el total neto a pagar. Ahora, en este caso, pues se está optando por tomar el procedimiento de reglamento. Entonces, pues esas son las cantidades de PTU que se van a tomar para el procedimiento. Ahora, de mi momento, me regreso a la presentación ya para la recta final. Bueno, ya estamos aquí. Y en lo que carga, vamos a ir respondiendo algunas preguntas frecuentes. Una de las preguntas frecuentes que tenemos, que nos llegan a hacer al momento de realizar estos cálculos de PTU, bueno, pues primero es, ¿hubo pérdida? ¿Qué pasa si hubo pérdida en tu ejercicio?
Bueno, pues simple y sencillamente, como dice la ley, en esos casos, pues no se paga la repartición de utilidades. Y como también menciona el artículo 128, no tienes por qué preocuparte ni compensar los años en los que tengas pérdida. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, segunda pregunta, ¿no se reparte un PTU? ¿Qué puedo hacer como colaborador, como empleado? Bueno, pues puedes presentar tu reclamo formal ante la Profedet, que es la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo, y ahí te pueden asesorar referente al procedimiento para hacer un reclamo. Siguiente, descuentos. ¿Qué descuentos puedo aplicar en mi PTU? Bueno, además del ISR, se puede aplicar y se debe aplicar pensiones alimenticias para aquellos trabajadores que tienen este descuento. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Siguiente pregunta, ¿es salario lo que me están pagando? No, la ley es muy clara y nos dice que es utilidad, es decir, de lo que se generó de ganancia es lo que se está entregando correspondiente a esa ganancia, a lo que tú ayudaste a generar para esa empresa. Siguiente pregunta, no presentaron o la empresa no presentó su declaración a tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la empresa no llegó a declarar a tiempo por cualquier tema? Bueno, pues aquí es muy importante y es muy delicado. Primera es que pues pierden derechos ante el SAT y para poder comprobar pérdidas en dado caso que tengan. Y también el SAT puede presumir utilidad de acuerdo a sus ingresos y obligar a la empresa a pagar el PTU en base a esos ingresos. Y también pueden ser acreedores a multas que pueden ir de los 250 hasta los 5,000 veces el valor del UMA. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. Siguiente bloque de preguntas. ¿Los directivos reciben PTU? Pues si son socios o accionistas, simplemente no. Solo pueden recibir aquellos que cumplan ciertas características. Por ejemplo, tenemos un director financiero. El director financiero, pues obviamente tiene acceso a toda la información de la empresa referente a economía o valor contable. Y él puede tomar decisiones referente a estas cantidades o puede ser parte de un consejo para tomar decisiones. Este tipo de directores no reciben PTU. Ahora, puede ser que dentro de la categorización algún título de algún trabajo sea director, pero realmente no tenga sus decisiones inferencia en la toma de decisiones. Por eso les menciono, si son socios o accionistas para la toma de decisiones de la empresa, no le corresponde. Independientemente si es un porcentaje pequeño o es un porcentaje grande que es de accionista, no le corresponde siempre y cuando no compruebe la parte de relación laboral. Ahora, siguiente pregunta. ¿Los empleados que renunciaron les corresponde PTU? Bueno, como lo hemos mencionado, tienen derecho siempre y cuando pues cumplan con los 60 días trabajados en el ejercicio anterior. Mientras cumplan con ese requisito, les corresponde, independientemente si fue una liquidación, si fue una renuncia voluntaria, si cumplen con los días mínimos de ley, les corresponde. Siguiente pregunta. ¿PTU para extranjeros les corresponde? La verdad es que sí. Sí, siempre y cuando coticen en el IMSS. Mientras tengan todos sus documentos en orden, estén dados de alta en el IMSS, el STIM de recibos, les pueden participar dentro de la PTU. Siguiente pregunta. ¿Y otros esquemas? A lo mejor a alguien que se le paga por asimilados, pues desafortunadamente no le corresponde PTU, a menos que logre comprobar que hay una relación laboral directa. Si existe esa relación laboral directa, sí le corresponde PTU. Algunas características que puedan comprobar que es una relación laboral directa, es decir, se presenta a un lugar de trabajo, puede usar uniformes de la empresa, tener gafet, cumplir un horario de trabajo. Eso es algunas de las características que cumplen o hacen alegoría a lo que es una relación laboral directa o subordinación, en otras palabras. Siguiente pregunta. ¿Se puede pagar en especie? La ley es muy clara, no. Y lo que dice la ley es que se debe pagar en efectivo o en depósito. Siguiente y última pregunta. ¿El PTU genera impuestos sobre la nómina o ISN? Pues eso va a depender mucho. Algunos estados no lo consideran y otros estados, como el Estado de México, sí lo consideran dentro de la base para pagar impuestos sobre la nómina. Entonces, estas son como que las preguntas más frecuentes que tenemos y de ahí vamos a algunos consejos que les recomendamos nosotros para que puedan tener un cálculo de PTU más tranquilo. Primer punto,
es planifica con anticipación, toma muy en cuenta los tiempos, involucra al área contable, involucra a tu nominista para el cálculo, la tener y subir, es muy importante. Verifica la elegibilidad que tiene cada trabajador para la PTU, lo que les comentaba, los tipos de contratos, tipos de trabajadores, confianza, sindicalizados, de base. Todos estos puntos tómalos en cuenta, revisa sus tiempos de antigüedad, si estuvieron activos en el ejercicio, no estuvieron activos, todos estos puntos, administra bien los acumulados, que tu información esté muy bien soportada. También controla el tema de tus ausentismos con mucha precisión para que tus cálculos no tengan errores. Registra muy bien tus altas, tus bajas, fechas de antigüedad. Esto te va a evitar muchos dolores de cabeza. Lleva seguimiento de PTU de ex colaboradores, lo que les comentaba, si bien los puedes generar, revisa quién ya cobró, quién no cobró, para que al momento del cierre o la finalización del periodo de gracia para que ellos cobren, pues esas cantidades no cobradas se van a sumar para el siguiente ejercicio y ya no son reclamables ni exigibles. Y por último, define muy bien el método ISR que quieres usar de acuerdo a pues tu plantilla y a tus colaboradores. Esos son los consejos que nosotros le damos. Y finalmente, pues les vamos a dejar también dentro de la presentación algunos artículos muy importantes que complementan lo que estamos platicando esta tarde, y les invito a visitar nuestro sitio web ruinahr.com, donde pueden obtener muchísima más información, artículos, calculadoras, información relacionado a nóminas, relaciones laborales, recursos humanos y mucho más. Les agradezco mucho su tiempo.